Cómo arruinar tu carrera. Traspasar límites imperdonables y observar cómo tu nombre, antes sinónimo de genialidad, se convierte en sinónimo de escándalo. Delitos sexuales, fraudes millonarios y decisiones éticamente bochornosas han llevado a mangakas y creadores de anime al ostracismo, cancelando obras y destruyendo legados. Soy Brandon Martínez de Onichannel y hoy hablaremos de escándalos de mangakas que les afectó de forma inmediata su carrera. Y empezaremos con uno bastante famoso como lo es Nobuhiro Watsuki, el autor de Rurouni Kenshin o Samurai X. En noviembre de 2017, la Policía Metropolitana de Tokio realizó un allanamiento en la oficina y el domicilio de Nobuhiro Watsuki, incautando alrededor de 100 DVDs y CDs con contenido pornográfico de menores, principalmente niñas de entre 10 y 15 años, tras lo cual el autor admitió sentirse atraído por niñas de últimos grados de primaria a segundo de secundaria. Esto citado. Procesado bajo la ley nipona de pornografía infantil que permite hasta 1 año de prisión o multas de hasta 1 millón de yenes o $8,900. Watsuki fue sentenciado en febrero de 2018 a una multa de 200,000 yenes sin pena de cárcel, cifra que apenas representa una quinta parte del máximo legal permitido. Pocos días después de conocerse el veredicto, Shueisha suspendió de inmediato la serialización de Rurouni Kenshin The Hokkaido Arc en Jump Square, canceló retransmisiones de películas y pospuso reediciones. Sin embargo, en junio de 2018, la editorial autorizó sin previo aviso el reinicio de la publicación, acompañado únicamente de una breve disculpa del Watsuki por causar molestias. Entre los seguidores estalló la indignación. Foros como Reddit había gente que señalaba que se les hacía ridículo que solo fueran multados por 200,000 yenes y que de la nada retomara el manga al mismo rango de edad que permitió sentir atracción. Y varios fans acusaron a la industria de aplicar un doble rasero o doble moral, permitiendo la rehabilitación profesional de un creador de gran popularidad. Analistas legales han apuntado a que la posesión de pornografía infantil fue criminalizado en Japón solamente en el año de 2014, lo que explica en parte la suavidad judicial ante casos de volumen moderado de material. Además, se subraya una tradición de aceptar confesiones para imponer sanciones mínimas, privilegiando las multas o el dinero sobre el encarcelamiento. A nivel internacional, Viz Media decidió no incluir el arco de The Hokkaido Arc en su edición digital de Jump, distanciándose de la rapidez con la que la industria japonesa reinstauró a Watsuki, lo cual refleja una postura más rígida fuera de Japón respecto a la separación entre obra y autor. Este caso planteó preguntas éticas profundas. ¿Debería la reputación y éxito económico de un creador influir en la severidad de un castigo? ¿Es posible o deseable de separar totalmente el arte de su autor cuando éste ha cometido un delito grave? Pues la controversia sobre Watsuki continúa sirviendo como referente sobre responsabilidad editorial y moral en este mundo del manga. Kenya Suzuki, autor de Please Tell Me, Galko-chan. En diciembre de 2021, la policía de la prefectura de Aichi detuvo al mangaka Kenya Suzuki tras interceptar 2 envíos procedentes de Alemania que contenían 6 álbumes de fotos con imágenes de niños desnudos. Durante el registro domiciliario se incautaron además otros 46 títulos con contenido similar. Suzuki reconoció haber adquirido aquel material porque, cito, desesperadamente quería fotos de niños desnudos del extranjero, que no se consiguen en Japón, lo que agravó la condena social cuando Kadokawa anunció la suspensión inmediata de Galko-chan en Comic Walker y retiró todos los capítulos digitales y ediciones físicas. El 30 de marzo de 2022, el Tribunal de Distrito de Nagoya, sucursal en Okazaki, encontró a Suzuki culpable de violar la ley de aduanas y de posesión de pornografía infantil, imponiéndole una pena de 1 año y 2 meses de prisión, suspendida por 3 años, al considerar suficientes las sanciones sociales ya sufridas. A diferencia de otros autores, Suzuki aceptó íntegramente la sentencia sin presentar apelación, alegando que los libros eran legales en su país de origen y adquirirlos para consumo estrictamente personal. Y cito nuevamente, nunca como referencia para mi trabajo profesional. En redes sociales surgió el debate en torno a la permisividad del sistema judicial japonés respecto a delitos contra menores, con usuarios de Reddit criticando lo flojo de las penas y la absurda logística de contactar con distribuidores de pornografía infantil en Europa para importarla a Asia. El impacto sobre esta obra fue pues irreversible.
Please Tell Me Galco-chan quedó cancelado de manera definitiva y las distribuidoras internacionales como Fandogamia en España retiraron los volúmenes del mercado, lo que demuestra que la reputación del autor sufrió un daño permanente sin opción de rehabilitación editorial. Este caso sirve para cuestionar los límites éticos de la segunda oportunidad en la industria del manga. Pese a no ser un agresor directo, el consumo de pornografía infantil deslegitima de forma irrevocable la credibilidad de un creador y conlleva, pues, la eliminación total de su obra en el ámbito comercial. Tatsuya Matsuki, autor de Act Age. En junio de 2020, el guionista Tatsuya Matsuki, de 29 años, fue detenido en Tokio tras ser identificado por la policía usando una bicicleta para acercarse por detrás y tocar de forma indecente el pecho de una estudiante de secundaria en el barrio de Nakano. Aproximadamente una hora después, ocurrió un segundo incidente similar con otra menor, captado en cámaras de seguridad que condujeron a su arresto el 8 de agosto. En el juicio, Matsuki reconoció ambos hechos, alegando que actuó como salida al estrés, entre comillas, y expresando remordimiento, aunque su defensa pidió la suspensión de la pena alegando que ya había sufrido un castigo social con la cancelación de su obra. El impacto fue inmediato. El 10 de agosto de 2020, Weekly Shonen Jump anunció la cancelación inmediata de Act Age, abandonando los planes de revisiones, adaptaciones e incluso un proyecto de obra teatral. La ilustradora Shiro Sasaki, quien no estuvo vinculada con el delito, emitió una declaración respaldando a las víctimas y valorando el fin de la serie como necesario, aunque lamentó que la obra terminara de forma abrupta. En diciembre de 2020, el Tribunal del Distrito de Tokio dictó una sentencia de 18 meses de prisión, suspendida por 3 años, en una audiencia donde el juez calificó el delito como, y cito, sinvergüenza y salvaje. Los foros públicos, tal como Reddit, se dividieron entre quienes cuestionaban la suspensión de la pena a pesar del registro visual y el carácter múltiple de los delitos, y quienes explicaban que las condenas suspendidas por primera ofensa son comunes en Japón. Antes de su caída, Act Age había sido un éxito en Shonen Jump desde enero de 2018, generando gran expectativa con nominaciones a premios como el Kodansha Manga Award, ventas robustas y planes para anime o adaptaciones escénicas, como se mencionó anteriormente. Ese abrupto final en el volumen 12 marcó una de las caídas más abruptas y sonadas de la industria reciente, dejando tramas sin cierre y arrastrando consigo a la dibujante Shiro Sasaki, cuya carrera, sin embargo, continuó con reconocimientos posteriores. Las repercusiones analizaron la responsabilidad compartida. La editorial tenía que cancelar el trabajo de Sasaki por culpa de Matsuki. Muchos aplaudieron la decisión ética de Shueisha, que evitó seguir lucrando con una marca ligada a abuso infantil, mientras otros lamentan que talentos no involucrados sufrieran las consecuencias. Finalmente, el caso plantea interrogantes sobre ética corporativa y moral, periodos de prueba penal y cómo deben reaccionar editores y consumidores ante delito y arte. Y antes de que se me pase, quiero mandarle los saludos a los miembros actuales del canal. En nivel Senpai tenemos a Alezeta y a Costa Ulises David, y en nivel Konhai tenemos a Sky Fercho, Albieri y Kaigaku. Muchísimas gracias por su apoyo, chicos, se les quiere. Mitsutoshi Shimabukuro, autor de Seikamatsu Leader 10 Takeshi y Toriko. En agosto de 2002, el mangaka Mitsutoshi Shimabukuro, famoso por Sekimatsu Leader Den Takeshi, premiado por Shogakukan en 2001, fue arrestado y posteriormente condenado por violar la ley de prostitución infantil tras haber pagado 80,000 yenes a una chica de 16 años para mantener relaciones sexuales. Como consecuencia, Weekly Shonen Jump canceló la serialización de Sekimatsu inmediatamente, retirando el manga tras 24 volúmenes compilados. Shimabukuro fue condenado a 2 años de prisión, con la pena suspendida por 4 años, y aunque su obra fue cancelada y el fallo permitió que evitara la cárcel, sí se mantenía fuera de problemas. En 2004 regresó al manga con Ring, una comedia deportiva en Super Jump, y más adelante en 2005 retomó Sekimatsu, pero con un subtítulo adicional, publicándolo nuevamente en la misma revista. Pero en 2008, Shueisha le dio una segunda oportunidad incluyendo a Shimabukuro en Weekly Shonen Jump con una nueva serie, Toriko, que gozaría de gran éxito,
más de 25 millones de copias en circulación, nominación a los Manga Taisho 2009 y una adaptación animada por Toei Animation del 2011 al 2014. Este resurgimiento tras un escándalo grave sorprendió a muchos, más aún siendo protegido pues por la amistad que tiene con Eiichiro Oda, que es autor de One Piece, quien le era mentor y colaborador. Aunque fue una medida recuperadora a nivel profesional, este caso abrió un acalorado debate. ¿Puede la industria premiar tan rápido a un autor condenado por relaciones sexuales con menores? Algunos argumentan que su creatividad merecía una segunda oportunidad. Shimabukuro paradójicamente pasó del ostracismo editorial a figurar en uno de los shonen más leídos de la década. El contraste entre las reacciones del público en ambos casos ha sido notable. Si bien la obra fue retirada tras el escándalo, el eventual retorno con Toriko generó pasiones encontradas. Hubo quienes lo vieron como una vergüenza continua y otros que defendieron el valor del talento artístico, relegando a los errores personales pues a un segundo plano. Esta polarización reflejó un dilema en la cultura manga: rehabilitación o sanción perpetua. Y en términos económicos, pues bueno, Toriko demostró que la industria a menudo prioriza la rentabilidad. A pesar de su pasado, Shimabukuro alcanzó un nuevo pico, validando su talento con cifras sólidas y renovando contratos. No obstante, su historia sirve como una advertencia. El perdón institucional existe, pero no garantiza aceptación incondicional del público. Muchos fans siguen reapareciendo al mencionar sus antecedentes. Y para finalizar, Yuji Suwa, o su alias Beauty Hair, con la obra de Mishitsu. En 2002, Yuji Suwa publicó bajo el seudónimo de Beauty Hair el manga hentai Mishitsu, una antología de 8 historias extremadamente explícitas que vendió más de 20.000 copias en su primera edición, pero pronto se convirtió en un foco de controversia por su violencia sexual gráfica y escenas de abuso descritas con realismo perturbador, tal como golpes, violaciones colectivas y masoquismo. Tras la denuncia de un padre que encontró un ejemplar en posesión de su hijo adolescente, se inició una investigación policial comparando Mishitsu con otros títulos eróticos, llegando a la conclusión de que su censura había sido menos rigurosa y sus escenas más explícitas, lo que lo hacía especialmente obsceno bajo el artículo 175 del Código Penal japonés. En octubre de 2002 fueron arrestados Suwa, el editor Koichi Takada y el editor jefe Motonori Kishi, marcando el primer juicio por obscenidad enfocado en manga en más de 2 décadas. Suwa y Takada se declararon culpables y recibieron inicialmente multas de 500.000 yenes, mientras que Kishi fue sentenciado a 1 año de prisión suspendido por 3 años, aunque tras apelación su multa se elevó a 1.500.000 yenes. Y para acabarla, el Tribunal Supremo confirmó este fallo en 2007, rechazando argumentos de violación a la libertad de expresión. El veredicto fue catalogado como histórico. Medios como BBC resaltaron que fue la primera vez que se condenaba a un mangaka por obscenidad en Japón, desde hacía décadas, acusando el contenido de influir negativamente en la moral sexual y violar normas sociales aceptadas. Más aún, la sentencia provocó un efecto inhibidor. Varias cadenas de librerías en Japón retiraron o limitaron drásticamente sus secciones para adultos y títulos explícitos fueron vetados por temor a sanciones similares. A nivel legal y cultural, el juicio contra Mishitsu representó un debate pionero sobre los límites entre la expresión artística, erotismo y obscenidad. La defensa había argumentado que el manga, al ser dibujado, debería considerarse como arte protegido por la Constitución, diferenciado del material fotográfico o audiovisual que se les diría que son pues sí, más reales, pero la corte rechazó ese razonamiento al favorecer la interpretación tradicional de que el manga podría ser aún más estimulante por el uso de símbolos onomatopéyicos y efectos visuales. Para Suwa, el daño fue irreversible. Todos sus trabajos fueron retirados del mercado y su reputación quedó marcada por la censura legal, sin oportunidad de retorno profesional en la escena hentai. Aunque la editorial Shobunkan sobrevivió a la crisis, perdió aproximadamente un 30% de ventas en ese segmento. La carrera de Suwa se vio prácticamente sepultada. El caso resuena como advertencia sobre los límites creativos. Incluso en un género tan normado como lo es el hentai, existen líneas legales que pueden llevar a sanciones severas y marginación artística completa. Queda claro que el brillo de una carrera creativa puede oscurecerse para siempre con un solo error grave. Los mangakas y productores que cruzaron líneas morales o legales pagaron un precio altísimo. Obras canceladas, reputaciones destruidas y legados empañados.
Esas historias nos empujan a cuestionar nuestra propia postura como espectadores. ¿Hasta qué punto podemos disociar la obra de su autor? La industria, por su parte, enfrenta el dilema de castigar sin arruinar talentos, o perdonar y arriesgar su credibilidad. Pero te invito a reflexionar sobre tu lealtad a este arte. ¿Será la redención posible? ¿O preferirías que el silencio cubra lo irreparable?